Muy buenas a todos. En el video de hoy les mostraremos cómo instrumentar una planta con una de miles de estrategias de control. En este caso tenemos una planta que trabaja el proceso Solvay, que tiene por objetivo producir bicarbonato de sodio a partir de amoníaco, cloruro de sodio y piedra caliza. Bueno, la planta se divide en 6 áreas en total. Partiremos con la número 000, que corresponde a la calcinación, dilución y transporte de derivados de piedra caliza. El primer equipo que se presenta es el horno, donde por descomposición térmica se obtiene CO2 y óxido de cal a partir de caliza, utilizando carbón como fuente de energía. Para esto se indica el peso de la caliza y también el del carbón. En el mismo horno se tiene un analizador controlador a la salida de los gases para regular la emanación de CO actuando sobre la entrada de aire para asegurar el exceso de oxígeno. También se tiene un PIC para controlar el tiraje de los gases, para regular la convección y aumentar la eficiencia energética del gas. También tiene un TIC para controlar la entrada de combustible, ya que se debe manejar una temperatura óptima entre los 1050 a 1100 grados Celsius. Bueno, seguido el equipo E001 corresponde a un limpiador de gases, un scrubber, para obtener una corriente rica en CO2 retirando las cenizas. El equipo M001 recibe el óxido de calcio para producir una lechada de cal, obteniendo dihidróxido de cal y óxido de cal, trazas de carbón, entre otros. Este posee un indicador de temperatura, presión y de agitación para llevar a cabo la reacción. Ahora nos encontramos en el área 100 de la planta, la cual es la sección de purificación de la salmuera. En el equipo W101 ingresará el cloruro de sodio como materia prima en forma de salmuera y óxido de calcio con carbonato de sodio con el fin de retirar las durezas de la salmuera, como el calcio y el magnesio, debido a que estos pueden generar incrustaciones en el equipo provocando un mayor trabajo de mantención. En este equipo se encuentra un indicador de temperatura, ya que es necesario un trabajo a bajas temperaturas para la formación de los flóculos sedimentales a retirar. La salmuera libre de dureza será llevada hasta el tanque TK101, el cual contará con un indicador de nivel para mantener vigilado el nivel del estanque. La salmuera purificada almacenada en el tanque TK101 será utilizada como alimentación para los scrubbers E201, E202, E203 y E204, pertenecientes al área 200 de absorción de amoníaco. Estos equipos consisten en equipos de limpieza de gases para la regulación de amoníaco. Esto se logra gracias a la solubilidad del amoníaco en el agua. En el primer equipo se limpiará la corriente de aire proveniente del filtro F301. Por el tope de este scrubber saldrá el aire libre de amoníaco y por el fondo la corriente de salmuera con el amoníaco recuperado. Para el equipo E202 se limpiarán las corrientes provenientes de las torres de carbonatación E301 y E501, en las cuales por el tope saldrán los gases incondensables y por el fondo una solución de salmuera con amoníaco y dióxido de carbono. El scrubber E203 será el encargado de recuperar el dióxido de carbono y el amoníaco no absorbido en la torre de absorción E205. En este caso, una corriente de gases de amoníaco y dióxido de carbono saldrán por el tope de este, los cuales se juntarán con los gases de calcinación provenientes del condensador C301 y harán ingreso al scrubber E204, el cual obtendrá como producto de tope una solución rica en CO2. Los 4 equipos scrubber son controlados por un controlador de nivel para así mantener un nivel adecuado de estos. Además, las soluciones de fondo de estos son acumuladas en el tanque T201. Esta solución de salmuera rica en amoníaco será ingresada por el tope de la torre de absorción E205. Este generará un control en cascada, en donde se medirá el flujo de la corriente de gas de entrada por el fondo de la torre y el flujo de salida de los gases por el tope de la torre, los cuales darán la razón de flujo para la entrada de la solución proveniente de T201. Además, mediante un controlador de nivel, se regula el flujo de salida de líquido de la torre para evitar que la torre se seque. Y por último, se utiliza un indicador de diferencia de presión para indicar cuando los platos del equipo se encuentren obstruidos. Por este lado tenemos el make-up de amoníaco, el cual acumula en el acumulador F201
ya que a pesar de que el amoníaco es recirculado constantemente, existen pérdidas por posibles fugas, las cuales corresponden al 1% del amoníaco circulante, por lo cual este es reintegrado por medio del make-up. Esta corriente de amoníaco se junta con las corrientes provenientes de los equipos C302 y C401. Esta nueva corriente producida es la que ingresa a la torre de absorción E205. Luego tenemos el área 300, correspondiente a la producción de carbonato de sodio. Tenemos el equipo E301, que corresponde a una columna de carbonatación que trata la salmuera rica en amoníaco, proveniente de la torre de absorción E205, con CO2 que ingresa por el fondo de la columna, con un reciclo incluido. Esta columna se ha instrumentado con un indicador de presión, un DPI para alertar la obstrucción dentro de la columna y además se tiene un TIC para regular la temperatura con la alimentación de agua. También encontramos un filtro rotatorio para separar la fase sólida de la corriente, mayormente el bicarbonato de sodio. La fracción líquida se bombea hacia el área de recuperación, mientras que los sólidos son secados en el equipo B301. Por esto, la presencia de indicadores de peso de sodio. En este último, por descomposición térmica, se obtiene carbonato de sodio. Este proceso debe ocurrir en un rango de 175 a 190 grados Celsius, calentando con vapor con una presión de 8 bar. Por esto mismo es que se regula el flujo de vapor según indica la presión con la válvula de control. Los otros equipos son un soplador J303, donde se integra su bypass correspondiente, también el C301, que corresponde a un condensador que enfría los gases del secador, que también posee un PIC para controlar la salida de los gases no condensables. Gases no condensables que llegan al área 200 a los scrubbers. Por último, el líquido obtenido es dirigido al equipo C302, la columna de no condensados, donde se evaporan para recuperar el amoníaco. Esta posee un PIC para regular la salida del amoníaco y un TIC para controlar la alimentación de vapor. Ahora pasamos al área 400, que es la zona de regeneración de amoníaco. En ella nos encontramos en primera instancia con el mezclador M401, el cual es el encargado de generar la alimentación para la torre de destilación E401. Para ello, genera un adecuado contacto entre las corrientes provenientes del equipo E401 y M001. Se utiliza un indicador de revoluciones para controlar la agitación del mezclador. La corriente de salida del fondo del mezclador es llevada hacia la torre de destilación, lo cual produce y separa amoníaco y cloruro de sodio. El primero es llevado hacia el equipo M401 y el segundo hacia el equipo E403. Se controla la temperatura de separación de componentes de la torre por medio de un control en cascada, en donde un control indicador de temperatura manda la señal al control indicador de presión para controlar el flujo de vapor que entra al repetidor. Además, se utiliza un controlador de nivel para controlando la válvula de salida del fondo de la torre para evitar que se seque la torre. La corriente de salida de tope del mezclador M401 es llevada hacia el desorbedor E402, el cual es el encargado de separar los posibles carbonatos arrastrados en la corriente. Por el tope de este equipo sale una corriente gaseosa y por el fondo una corriente líquida, que es recirculada al mezclador M401. Con el fin de mantener un nivel de líquido en la torre y que ésta no se seque, se coloca un controlador de nivel, el cual regula la recirculación dirigida hacia el M401. Se coloca un diferencial de presión para indicar el caso de que existan incrustaciones en los platos. Además, se coloca un indicador de presión y de temperatura para mantener vigilada esta variable. La corriente de salida del tope del desorbedor es llevada hacia el precalentador C402, cuya finalidad es enfriar la corriente proveniente del desorbedor y calentar la corriente proveniente del filtro F301. Esta última sale a una temperatura entre 55 y 60 grados Celsius, por lo cual es necesaria la implementación de un controlador de temperatura
para regular el flujo de salida de los gases del equipo E402, para así mantener la temperatura constante. La corriente gaseosa enfriada es llevada hacia el condensador C401, el cual es el encargado de la separación y enfriamiento de las posibles impurezas y gases condensables presentes en la corriente. La corriente de salida del condensador libre de impurezas será dirigida hacia la torre de absorción E205 y los condensales de impurezas serán dirigidos hacia el equipo C302. Para asegurar que esto se lleve a cabo, se utiliza un controlador de presión a la salida del condensador, para así asegurar la presión necesaria para la condensación de los gases. La corriente de salida del fondo de la torre de destilación E401 es dirigida hacia el separador flash E403, el cual es el encargado de la separación de fases de dicha corriente, en donde la fracción gaseosa es mezclada con una corriente de vapor y la fracción líquida es dispuesta. En este equipo se utiliza un controlador de presión para mantener la presión necesaria para generar la condición líquido-vapor. Esta se controla por medio de una válvula de salida en el tope del separador. Además, se monitorea el nivel de líquido presente por medio de un indicador de nivel. En la sección de regeneración de amoníaco, además nos encontramos con los tanques T401 y T402, los cuales son tanques acumuladores del proceso para las corrientes líquidas, las cuales son dirigidas hacia el equipo C302. Se controla el nivel de estos equipos por medio de un controlador de nivel, el cual regula la salida de las corrientes por medio de una válvula. El área 500 corresponde a la producción de bicarbonato de sodio. Es la última de la línea de producción. Desde el área de calcinación llega el carbonato de sodio liviano de baja densidad, el que debe ser procesado para mejorar la calidad del producto final. Primero pasa por el mezclador M501, donde se enfría e hidrata. Este posee un leak para mantener un nivel con la alimentación de agua. Posee un indicador de peso para verificar el material sólido y un SI para indicar el estado de la agitación. El producto es pasado por un filtro F501 para retener los sólidos y recircularlos al mezclador. Posee la instrumentación que requiere un filtro, el DPI junto con su alarma. El líquido filtrado pasa al E501, la torre de carbonatación, donde se convierte el carbonato de sodio en bicarbonato de sodio con la inyección de CO2 proveniente del área 000. El ingreso de agua está controlado por un TIC conectado a la línea de salida del producto y además la torre posee un DPI para verificar la obstrucción que puede existir dentro de ella. Luego, el producto húmedo se hace pasar por un filtro rotatorio al vacío, F502, para eliminar la mayor cantidad de humedad que se recirculará al mezclador M501, el cual también posee un DPI para verificar el estado de obstrucción. Bueno, finalmente tenemos el último equipo de la producción, el C502, un secador rotatorio de calor indirecto, donde se calienta el bicarbonato a 170 grados Celsius, donde alcanza una densidad mayor a los 1100 kg por metro cúbico. Para manejar la temperatura deseada, se agrega un TIC que regula el flujo de alimentación de vapor, y así es como se obtiene finalmente el bicarbonato de sodio bajo las especificaciones requeridas. Cabe mencionar que para todas las bombas y compresores se ha agregado la instrumentación pertinente. Un PI para la bomba para indicar su correcto funcionamiento y una recirculación con su válvula controlada por un PIC para evitar que el compresor caiga en la zona crítica de trabajo, en la zona surge.